todos. En la clase de hoy vamos a ver dos debilidades en la arquitectura de la Unión Europea desde que se implantó el euro. Vamos a verlo en dos partes. La primera debilidad, que tiene que ver con la dificultad en el ajuste de los precios y los salarios relativos entre países, y la segunda debilidad, que tiene que ver con las políticas fiscales. Entonces, si empezamos por la primera debilidad, que tiene que ver con esa dificultad, esa rigidez en el ajuste de precios y salarios, habría que decir que en el diseño inicial de la Unión Europea, los que la diseñan pues tenían una idea en la cabeza, y es que los países podían tener diferencias en sus cuentas corrientes, pero esto no sería un problema porque habría ajustes en los precios relativos. En concreto, en el diseño inicial, la política monetaria se encargaría de llevar el output a su nivel potencial. Es decir, movería el Banco Central Europeo los tipos de interés para llevar el output potencial a su situación de desempleo natural o de pleno empleo. Y por otro lado, pues cada país llevaría a cabo su política fiscal con criterios puramente de finanzas públicas. Es decir, elegiría cada país pues la elección que tiene que hacer entre impuestos y gastos públicos, entre la generación presente y las generaciones futuras, y cómo se repartirían estas cargas. Es decir, si subes los impuestos en el presente y tienes menos deuda pública, pues la generación presente es la que financia más infraestructuras y obras públicas. Si esas infraestructuras y obras públicas las financias con déficit público y con deuda pública y sin subir los impuestos, pues son las generaciones futuras que tienen una carga mayor. Pero la política fiscal, en todo caso, no se tenía que preocupar por llevar el output a su nivel potencial, porque eso ya se ocupaba la política monetaria. La cuestión es que una cosa es que para el conjunto de la Unión Europea la demanda agregada sea suficiente para llevar el output a su nivel potencial, pero en cualquier país en particular, pues la demanda agregada podía ser insuficiente o puede ser insuficiente. Y en este caso es cuando tenían que entrar el ajuste de los precios relativos. En aquel país donde la demanda agregada era insuficiente y tenía déficit por cuenta corriente, pues habría un ajuste en precios, sus precios relativos y sus salarios relativos bajarían respecto a otros países. Eso atraería compras del resto de país, sería más fácil exportar hasta que se alcanzara ese output potencial. El caso es que esta idea, que está en la cabeza de los que diseñan la Unión Europea, luego en la realidad no se cumple. Por distintas razones hay rigideces que impiden que los salarios y los precios se ajusten suficientemente rápido, y a veces ni suficientemente rápido, es decir, no se ajustan para llevar el output de algunos países que no alcanza su output potencial, pues al output potencial. Y esto por una razón fundamental, y es que cada país falta coordinación entre los salarios y los precios, entre en fin, trabajadores, sindicatos y empresas, y nadie quiere ir primero. Es decir, que tendrían que bajar los salarios, y si van bajando también los precios, pues el salario real se mantiene más o menos constante, no se pierde calidad de vida, y eso es bueno para todos. Pero pues, no falta coordinación, falta instituciones que coordinen eso, y nadie quiere, los trabajadores no quieren bajar sus salarios y perder poder adquisitivo, y las empresas no quieren bajar sus precios, y en general pues ese camino es dificultoso. Y por otra parte, a la hora de hacer el ajuste, caben dos opciones: que los países que tienen que hacer el ajuste bajen los precios, es decir, haya una deflación, o que los países que no tienen que hacer el ajuste tengan más inflación. Entonces lo mejor sería que los países que no tienen que hacer el ajuste tengan más inflación, y eso suban más sus precios, y eso permite a los otros países no tener que caer en la deflación, porque si hay deflación, lo que está ocurriendo es que los tipos de interés reales están subiendo en un país que justamente necesita lo contrario porque tiene una falta de demanda agregada. Entonces,
sería mucho mejor que los países que no tienen ese problema de demanda agregada tuvieran mayor inflación, pero pues, los países que están en esta situación normalmente no quieren mayor inflación, y es mucho más difícil eso políticamente de venderlo. Luego, se encuentra la Unión Europea con esta debilidad o esta dificultad en su diseño o en su arquitectura, que tiene que ver con que no se ajustan las cosas, salarios y precios suficientemente rápido para que todos los países puedan alcanzar su output potencial. La segunda debilidad tiene que ver con la política fiscal en un entorno en que los tipos de interés son menores que la tasa de crecimiento de las economías. Cuando el tipo de interés es menor que la tasa de crecimiento de las economías, el coste de la deuda pública es mucho menor. Lo que ese tipo de interés bajo nos está indicando que el capital adicional en los países no tiene tanto valor, es menos importante, y entonces, aunque sí que la deuda pública lleva a que haya un efecto expulsión o crowding out, es decir, que haya menos capital y menos inversiones, como son inversiones de poco valor, pues es menos costoso. No es que no sea costoso, porque hay crowding out, pero es menos costoso. Y por otro lado, en este contexto, la política monetaria alcanza más fácilmente el interés cero, y se encuentra con un problema, con una restricción nueva, que no puede bajar el interés real suficientemente para llevar a las economías a su output potencial. Entonces, si el Banco Central pierde efectividad, que en inglés se llama el Zero Lower Bound, ¿sí?, que viene a ser que no puede llevar el tipo de interés real suficientemente bajo, lo que quisiera debajo, para llevar a la economía a su output potencial. Por lo tanto, las economías se encuentran atrapadas en una situación que a veces se ha llamado de estancamiento secular, es decir, con una demanda agregada demasiado débil para llevar a la economía a su output potencial, y al desempleo a su desempleo natural o de pleno empleo. Luego, en estas circunstancias, si la política monetaria no puede llevar a cabo esta tarea, pues el trabajo lo tiene que hacer más la política fiscal, y tiene entonces más sentido que los déficits y la deuda pública sea mayor, porque los costes son menores, menos crowding out, y los beneficios son mayores porque se consigue subir la demanda agregada a un nivel necesario que no puede hacerlo la política monetaria. Entonces, en este contexto, si juntamos estas dos debilidades, las reglas fiscales en la Unión Europea, que básicamente han sido la del 60% para el ratio deuda pública sobre el PIB y 3% como máximo para el déficit público, pues tienen mucho menos sentido. Porque se necesitaría y tienen sentido los déficits públicos más altos, o sobre todo la deuda pública más alta, y que puede ser sostenible incluso con déficit público. Si no hace falta un superávit primario para mantener estable la deuda pública del país. Y entonces algunas de las propuestas que han hecho economistas como Olivier Blanchard para las reglas fiscales, así dicho muy rápidamente, porque eso es otro tema de por sí, son utilizar el análisis, un instrumento teórico que se llama análisis de sostenibilidad de la deuda, para ver país por país, situación por situación, cuál es su probabilidad de que la deuda no sea sostenible, y si esa probabilidad es alta, pues sí que hay que ponerle, hacer ciertas medidas para bajar su déficit primario y bajar su ratio de deuda pública. Y por otro lado, el futuro, se abre la posibilidad de algo así como un presupuesto comunitario, una política fiscal común. Una política fiscal común financiada con deuda pública europea, al modo que se ha hecho después de la pandemia con los fondos New Generation, una NG mayúscula, New Generation, muy importante. Es dinero que consigue la Unión Europea emitiendo bonos respaldados por la Unión Europea, por lo tanto muy seguros, y dando dinero
a los países para que mejoren su política fiscal, en un contexto que esto es necesario porque el diseño de la Unión Europea hace que haya unas externalidades de demanda. ¿Qué quieren decir estas externalidades de demanda? Quiere decir que cada país, cuando hace política fiscal, con sus impuestos y su deuda pública para hacer infraestructuras y otras cosas, parte de esa demanda se va al resto de países. Y entonces, digamos que hay un efecto como que el cubo está agujereado. Ponen 100 euros y en el país se quedan solo 70 y se van 30. Luego, por esta externalidad negativa, los países tienden a hacer una política fiscal demasiado pequeña, porque beneficia a otros, pero sus electores les tienen que votar a ellos y no les votan electores de otros países. Entonces, hace una política, si todos los países hacen una política fiscal demasiado pequeña respecto a lo que sería necesario por estas externalidades negativas, pues la única forma de romper eso es que haya ese presupuesto común de la Unión Europea para llevar el nivel de política fiscal y de gasto público a niveles deseables y compatibles con el output potencial. Y para ello, pues en el futuro diseño, como conclusión, digamos, algunas de las propuestas de futuro diseño en 2023 son las nuevas reglas fiscales, basadas más en el análisis de la sostenibilidad de la deuda, más que en cifras mágicas como el 60%, y por otro lado, pues eso que se ha iniciado con los fondos New Generation de los fondos que consigue la Unión Europea y los reparte entre países para alcanzar una política fiscal más alta en ese contexto en que la política monetaria no puede hacer su trabajo porque se encuentra con una restricción, y en que cada país se encuentra con otra restricción, que son esas externalidades negativas que les lleva a hacer menos gasto público del que deberían. Y esto en un contexto en el que se hacen necesarias grandes inversiones públicas en relación con el calentamiento global. Y ahí hay es un momento histórico en el que hay que gastar mucho dinero en infraestructuras para revertir el calentamiento global o mitigarlo. Y en este caso, pues todo esto está en ese contexto del nuevo diseño de la política fiscal de la Unión Europea. Muy bien, pues hasta la próxima clase.